Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Malcolm Roberts Rasmussen, tengo 43 años y soy cantautor católico misionero de esta hermosa iglesia católica. Pero no siempre fue así, tuve un momento de oscuridad que a veces no quisiera recordar, pero si es para poder ayudar a otras personas, con mucho gusto, ¿verdad? Estudié en colegios católicos, mi familia, una familia disfuncional, mis padres se divorciaron y mi mamá trató siempre de cuidarme, de darme lo mejor y de educarme en unos colegios en los cuales me pueda sostener, ¿no? Digamos, con la fe. Sin embargo, tengo que admitir que realmente en esos años de experiencia de escolar nunca tuve un encuentro con Jesús. A pesar de que cantaba para Dios, yo desde pequeño ya me gustaba la música y cantaba para Jesús en las misas, en los colegios. Nunca realmente tuve un encuentro personal, un encuentro cercano, nunca sentí el amor de Dios. Sencillamente le cantaba porque me gustaba cantar. Y por ahí, cuando estuvimos en quinto de secundaria, formamos una banda de rock con unos amigos de la promoción y con el deseo pues de hacer rock, ¿no? De hacer los covers de aquel entonces. Y yo pues con mi afán de cantar y de divertirme, ¿no? Hasta que salí del colegio y se me quedó esa inquietud en el corazón, ese bichito en el corazón de ser cantante de rock. Evidentemente no sabía lo que venía, ¿no? Pero había un periódico local en el cual salían unos avisos clasificados y decía por ahí en una columna: banda de hard rock necesita cantante para música de temas propios, ¿no? Y yo dije, esta es mi oportunidad. Llamé por teléfono, concerté una cita, pasé un casting, le mentí a mi mamá porque evidentemente mi familia no iba a querer que yo entre a esas bandas de hard rock, porque ya había pues voces, ¿no? De más o menos cómo se mueven, ¿no? Y a veces no siempre son buenas, en el sentido de que hay cosas negativas muchas veces. Entonces yo empecé por mentir y decir que me iba a otra parte hasta que, bueno, conseguí el permiso, fui al casting contra todo pronóstico. Y digo contra todo pronóstico porque yo no era un cantante de hard rock ni de heavy metal ni nada de eso, ¿no? Yo era un cantante como todos los muchachos, ¿no? Que vestían jeans, zapatillas y polo. Pero tenía ese deseo de cantar nada más, ¿no? Cuando llegué a aquel lugar, contra todo pronóstico, vuelvo a decir, entré a la banda, pasé el casting. Todos los demás cantantes eran metaleros, vestían de negro, de cueros y de cabellos largos y botas y todo eso. Y yo era el único que no calificaba, ¿no? Para ellos. Pero el Señor a mí me regaló un talento, que es el talento del canto. Y por ese talento, nada más por ese talento, me escogieron. Sin embargo, me amenazaron de que tenía que cambiar de look, porque mi look no calificaba, me decían, ¿no? Que era gordo, que usaba lentes, que no vestía normal, me decían. O sea, no era como ellos, ¿no? Y entonces, bueno, yo dije, ¿pero qué tengo que hacer para entrar a la banda? Entonces me puse a dieta, me compré ropa como ellos, botas de cueros, y me empecé a revestir y a ser alguien que realmente no era con tal de entrar en la banda. Lo cierto es que hasta ahí parecía todo bien, pero yo tenía además un vacío en el corazón que quería llenarlo de alguna manera, y comencé a consumir alcohol, luego drogas, cocaína, empecé a experimentar todo lo que muchas veces en estos lugares hay, y empecé a vivir pues mucho tipo de desenfreno, y todo mi círculo de amigos, no solamente la música, sino el laboral y todo esto, era como que si por todos lados se me arrinconaba y estaba acorralado en ese mundo, ¿no? Yo me fui de casa, al ser mayor de edad, me fui de casa y dejé a mi familia, supuestamente para ser libre, pero hoy digo, me convertí en el más esclavo de los esclavos, ¿no? Esclavo del mundo, esclavo del dolor, esclavo de la droga, esclavo de la cocaína, esclavo del alcohol, esclavo de la pornografía, esclavo de la adicción, de todo, ¿no? De todo lo que daña el corazón. Y yo sabía que estaba mal, pero no podía controlarlo. Yo sabía que había dolor en mi corazón, lo experimentaba, pero no sabía cómo hacer, no tenía herramientas para poder salir de esa vida, ¿no?
me dejaba llevar, me dejaba arrastrar, había mucho desenfreno, iba hasta el final siempre, ¿no? Hasta que por ahí mi mamá mientras tanto oraba por mí, mi mamá se acercó a la iglesia, puso su esperanza en Jesús, en la Virgen Santísima, María nuestra Madre, empezó a rezar rosario, empezó a orar por su único hijo, yo soy hijo único. Y este hijo único que le había dado la espalda y que se había ido de casa, no había rastro de mí. Ella empezó a orar por mí y empezó a pedir a Dios un milagro. Y yo para esto seguía en el mundo perdido, dañando mi vida, dañando la vida de otros. Y bueno, en fin. Hasta que llegó un episodio duro, un episodio que marcó como que un antes y un después. Tuve un accidente después de 6 días y 6 noches sin dormir. Yo no sé si conocen a alguien que hizo esto, pero tuve con unos amigos 6 días y 6 noches de pura droga y alcohol, sin dormir, y viviendo la vida loca y tratando de llenar el corazón como sea, ¿no? Tratando de saciar ese vacío de amor de alguna manera, ¿no? Por supuesto nunca lo llené. Y de pronto tuve un accidente, ¿no? Un accidente del cual yo no debería estar vivo. Yo ahora sé que Jesús, que me permitió vivir en ese accidente, un accidente en el cual nuestro automóvil quedó inservible, y Dios hizo que yo reaccione, ¿no? Esa experiencia del accidente fue muy duro, no lo esperé, pero a la vez sirvió para que yo reaccione. Y después de muchos años, yo que decía que nunca iba a volver a la Iglesia Católica, menos, decía yo, mucho menos a la Iglesia Católica, y criticaba mucho a la Iglesia, y de esa manera justificaba mis errores. De esa manera trataba de no hacer caso a nada de lo que mi familia a veces me decía, no, anda a la iglesia, anda a la misa. Yo decía, no quiero saber nada de la iglesia, todos son hipócritas, todos son así, ¿no? Y de esa manera me justificaba. Bueno, yo que hablaba así, yo que decía que nunca iba a volver a la Iglesia Católica después de ese accidente, no sé qué pasó, hasta ahora no puedo explicarlo, pero lo único que sé es que tuve un deseo muy profundo en mi corazón de buscar a Jesús. Y desde luego del accidente busqué un sacerdote. ¿Se imaginan ustedes a las 11:45 de la noche tocar la puerta de una parroquia a buscar sacerdote? Y desesperadamente lo hice y me atendió un sacerdote. Le supliqué que me confiese, le pedí que me ayude. Mi confesión duró más de 5 horas, casi 5 horas y media, recuerdo, hasta la mañana siguiente casi. Y luego el padre me hablaba de que Jesús, bueno, yo le conté todo lo que hice y el padre me decía, el sacerdote me dijo que Jesús ya me había perdonado. Yo no podía creer que Jesús ya me había perdonado después de todo lo que había hecho. Había cometido demasiados errores. Me da hasta vergüenza decirlos, pero de todo hice en la vida. ¿De acuerdo? Y de pronto el padre me dijo que Jesús ya me había perdonado y yo decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Y me hizo ver una cruz, un crucifijo, y me dijo, míralo. Él tenía en su despacho parroquial un crucifijo. Me dijo, Jesús murió por ti en la cruz. Él derramó ya su sangre por ti y Él ya te perdonó. Solo déjate perdonar y amar por Él. Y me impuso las manos, yo recuerdo esto. Y en esa imposición de manos, yo por primera vez en mi vida sentí el amor de Cristo. Nunca lo había experimentado. Sus manos sacerdotales, no sé qué había ahí, pero solo sé que en verdad me sentí perdonado por Jesús. Empecé a llorar como un niñito y empecé allí, tomé una decisión de volver a casa, volví a la parroquia, mi mamá me esperó con brazos abiertos, mi párroco me esperó con brazos abiertos, me inserté a la parroquia, mi párroco me dijo que era tiempo de cantar otra vez para Dios. Yo decía, pero si ayer me he estado rockeando, ¿cómo quieres que hoy día cante para Dios? Le decía. No te preocupes, me dijo. ¿Cómo me habrá visto, no? Yo creo que me miró con misericordia. La cosa es que empecé a cantar para Jesús hace 20 años y 2 años después me hice misionero a tiempo completo. Son los mejores 18 años de mi vida. Jesús me ha llevado por muchos lugares, pero más allá de eso me ha hecho descubrir su misericordia. Me siento muy bendecido, muy privilegiado de poder estar en este camino. Tengo tanto que decir, solamente tengo que decir concretamente que realmente Jesús ha sido mi esperanza desde que lo conocí.
y va a seguir siendo mi esperanza. Abramos el corazón todos y dejémonos sorprender por Dios, porque para Él no hay nada imposible. Él puede hacer de un gran pecador una pequeña luz que alumbre en este mundo de oscuridad. Amén. Gracias.